Bueno, buenas tardes a todas, todos. Soy Ana Pereira, vicerrectora de UNIPE. Eh, bueno, es un gusto contar con la participación de ustedes en esta actividad de la Semana Virtual, el evento académico que realiza la UNIPE al iniciar cada ciclo académico desde el año 2020. Y esta actividad se inscribe eh, en una línea de formación permanente, una línea muy relevante para una universidad que se ocupa fundamentalmente de, no únicamente, pero sí de manera muy especialmente de formación docente eh, y de la formación continua de docentes. La gran mayoría de nuestros estudiantes son docentes. Eh, Contamos hoy particularmente y le agradecemos mucho a Patricia Moscato haber aceptado hacer esta actividad con nosotros. Patricia además es docente de la casa eh, y va a compartir con nosotros una presentación centrada en el análisis de las prácticas y los cambios normativos que ocurrieron a propósito de la pandemia. Patricia Moscato es profesora superior y licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Humanas y Sociales con mención en Educación y Formación. Actualmente se desempeña como profesora en la maestría en formación docente de la UNIPE y en las carreras de profesorado superior y psicopedagogía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA en Rosario. Es codirectora de la investigación La reflexividad docente en torno a su actividad para acompañar trayectorias estudiantiles, un estudio sobre prácticas en el nivel secundario y superior de la programación científica de la universidad en el bienio 2022-2024, una investigación en curso que está por terminar y se desempeñó como subsecretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en el periodo 2020-2023. Asumió cargos de coordinación pedagógica en instituciones provinciales y nacionales vinculadas a la formación de docentes. Ha formado a directivos del sistema educativo en diferentes cursos, posttitulaciones y posgrados. Ha participado como investigadora y directora de investigación en líneas para la formación docente financiadas por el Infod. Ha escrito artículos y capítulos de libros especializados en formación docente y desarrollo profesional y ha participado como expositora y presentado ponencias en diferentes congresos y jornadas de educación nacionales e internacionales, evaluadora de tesis de maestría, especializaciones, licenciaturas en educación, evaluadora de proyectos de investigación en el Infod y en diversos institutos de formación docente de Santa Fe y de Cava, y se ha desempeñado como profesora de formación docente inicial en el campo de la práctica profesional y de la formación general, de manera tal que, bueno, es un gusto, como siempre, tenerla aquí entre nosotros y escucharla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la UNIPE por la convocatoria a participar en esta semana virtual de invierno. Es realmente un gusto para mí poder participar, estar acá a través de la virtualidad con tantos colegas que reconozco de la jurisdicción, colegas con los que hemos compartido algunos tramos de la carrera docente y con los cuales hemos debatido y trabajado mucho, mucho. Bueno, con respecto a lo que hoy nos convoca, que tiene que ver con analizar y empezar a pensar, ¿no?, esto que nos ha dejado la pandemia, pero para ordenarnos,
que nos ha dejado la pandemia en cuanto a las normativas y experiencias del campo de la práctica. Hemos titulado a la presentación de hoy que mi aspiración es que esto, más que una presentación, sea una conversación. Tiene que ver con, el título exacto es la formación docente en las prácticas, cambios normativos y experiencias en pandemia y post-pandemia. Esto me llevó a mí a armar digamos, un itinerario que tiene que ver con las normativas, pero que también tiene que ver con aquellas traducciones de las normativas, ¿no es cierto? Entendiendo que la normativa es una parte de la política como texto, pero también, siguiendo a Stephen Ball, podemos analizar, y es pertinente que así sea, tomar la política como contexto y también aquellas puestas en acto, ¿no? Aquellas traducciones de la política. Entonces, vamos a empezar analizando, viendo, primero algunos principios fundamentales que van a atravesar lo que pensé para compartir con ustedes. Un encuadre fundamental que me parece de algunas ideas básicas. Luego la normativa, y después vamos a dialogar cómo esa normativa fue traducida en el territorio, vamos a ir y venir con dos grandes cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, el campo de la práctica, por otro lado, la educación a distancia. ¿Por qué la educación a distancia? Bueno, porque con la pandemia se empezó a activar algunas cuestiones que tienen que ver con esta modalidad, ¿no? La educación a distancia, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué experiencia podemos rescatar? Yo me voy a centrar fundamentalmente en la experiencia santafesina, en la experiencia de Santa Fe en el campo de la práctica. Antes de esto quiero decir que hubo experiencias muy valiosas a lo largo y a lo ancho del país, con respecto a la formación docente, como el programa que implementó Buenos Aires, sobre la formación y toda la salida al territorio de los practicantes. Esa es una experiencia bien potente que creo que Ale Virgin ya la ha comentado en algunas instancias de UNIPE virtual. Y también todas las jurisdicciones, ¿no? Yo estoy mencionando solo algunas de la región centro, como Córdoba, con su plan piloto bimodal, ¿no? Bueno, voy a compartir una presentación. Voy a compartir acá una presentación. A ver. Ustedes me van a decir si se comparte. ¿Se comparte? Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Bien. Bueno, les decía que mi intención es partir de algunos principios y algunas ideas básicas con las cuales yo organicé este diálogo, ¿no? Este diálogo de análisis de la normativa, análisis de la traducción de la normativa, este diálogo que tiene que ver con una dialéctica permanente entre aquello que se propone como texto, aquello que interpreta el contexto y aquello que en ese contexto los actores hacen en acto. Me parece que para poder interpretar todo eso tenemos que partir de algunas ideas básicas, bueno, que acá figuran, como por ejemplo que la educación es un bien público y que la educación superior es un derecho. Bueno, que la educación es un bien público es un principio constitucional, ¿no es cierto? La educación es un derecho, que es algo que, bueno, desde el 2010, desde las políticas, distintas políticas, se adhiere a esto como, digamos, a este nivel no obligatorio como derecho, y el Estado se supone, y así debería ser también un principio constitucional, debe garantizar el derecho a la educación. Bueno, estos son, digamos, principios constitucionales, principios generales, que tienen que ver con posturas propias de nuestro país, pero también con posturas como, por ejemplo, que la educación superior es un derecho que se adhiere a organismos internacionales. Por otro lado,
me parece también necesario destacar, ya que vamos a ir y venir con las traducciones que han hecho los docentes. Los docentes, los actores en el territorio, docentes, directivos, supervisores, equipos, bueno, esto que plantea Henry Giroux, que el docente como intelectual transformativo, ¿no? ¿Qué implica esto del docente como intelectual transformativo? ¿Qué supone, no? Un profesional con un campo con un campo específico de desempeño profesional, de desempeño de la práctica, donde se supone tiene que tomar decisiones en función de un marco de encuadres que se supone tiene que tener, ¿no? Y también otro concepto fundamental es este que un poco ya les estaba adelantando, de las políticas como traducciones, digamos, a entender la política no solo como el texto de la política macro, sino como traducciones que hacen los actores del sistema en contextos situados. Esto me parece para analizar la normativa, que no podemos dejar de mirar esto, porque si no es un análisis que no es completo, que es totalmente irrelevante, quizás, si solamente nos ponemos en la letra de la ley, sino qué pasó con esa letra y cómo eso que pasa luego retroalimenta también a la letra, a los debates en el seno del Consejo Federal, en las mesas federales y demás, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre el campo de la práctica, que es un campo, uno de los 3 campos de las carreras de formación docente. Entendiendo que la formación docente, que el sistema formador en nuestro país es un sistema complejo y multidimensional que se puede analizar desde diferentes miradas, perspectivas. Sobre todo, sabemos que en el sistema formador existen 2 subsistemas, el subsistema universitario y el subsistema que depende de las jurisdicciones. ¿Por qué traigo esto ahora a colación? Porque no me voy a referir sobre esta complejidad en sí, pero sí, cuando hablamos de normativa, hay normativa que tiene que ver con las universidades que forman docentes y hay normativa que tienen que ver con los institutos superiores de formación docente. No están encuadrados en algunos aspectos, como por ejemplo en la educación a distancia, bajo el mismo paraguas normativo. Si bien la Ley de Educación Nacional, bueno, es un encuadre general, luego se va traduciendo en resoluciones que ya sean del Consejo Federal de Educación o resoluciones del Ministerio de Educación Nacional que van a ir regulando estos 2 subsistemas. El sistema formador, por otro lado, presenta tensiones históricas. Las que hoy nos vamos a referir es la tensión que tiene que ver con la desigualdad de las instituciones en cuanto quizás a una desigualdad en cantidad de estudiantes, la historia de cada una de las instituciones, los contextos en los que se insertan. Hoy nos toca analizar, porque vamos a trabajar sobre lo de la pandemia, la desigualdad que se juega en el acceso a la conectividad, ¿no? Eso era un gran desafío que no sé si a ustedes les pasa, pero cuando recordamos ese 2020, realmente a mí a veces me resulta muy perturbador todas aquellas cuestiones sobre las cuales tuvimos que ir trabajando, y en esto quiero hacer dar una especial importancia al colectivo de la educación superior y de la formación docente y a ese trabajo situado, permanente. Bueno. Otra de las tensiones históricas que podemos identificar tiene que ver con esto que llamamos la gramática de las instituciones formadoras. Hace aproximadamente
35 años, se había caracterizado a los IFD, a los Institutos de Formación Docente, como un nivel cuya característica era el isomorfismo para el nivel para el cual formaba y cierto puerilismo infantil en los diseños, en los programas, de las distintas unidades curriculares. Varias investigaciones en los últimos 10 años han venido a dar cuenta que ese isomorfismo para digamos, que tenían algunas instituciones o los IFD con los niveles que forman, ha ido mutando, ¿no? Y empieza a aparecer una característica que es bien interesante, muy interesante, y que no es ajena a este contexto y a estas traducciones que se pudieron hacer, que tiene que ver con la categoría de la hospitalidad en la formación docente, cuyo interés y preocupación y tema de agenda empieza a ser la trayectoria de esos estudiantes de nivel superior, en sintonía con esto de que la educación superior es un derecho, y en sintonía también de considerar al estudiante como un estudiante adulto, un estudiante que participa de políticas estudiantiles, de centros de estudiantes. Bien, hay una gramática de las instituciones formadoras que ha ido mutando y permítanme decir que sigue mutando y que estas mutaciones no son por generación espontánea, sino que tienen que ver con algunas traducciones, algunas propuestas como texto, de algunas propuestas normativas como textos que han posibilitado traducciones que a su vez abonaron a esta mutación, ¿no es cierto? Y después tenemos otra tensión histórica, que también está muy, muy vinculada con el campo de la práctica, que tiene que ver con la articulación permanente entre los institutos o entre la formación docente y las escuelas asociadas. Tal es esta tensión que estas escuelas, que son las escuelas para los que formamos, van cambiando de nombre hasta llegar a su categoría de escuela asociada, que esto nos refiere a una, digamos, simetría en la construcción del conocimiento de la práctica. No como hace unos años atrás, donde las escuelas se consideraban escuelas destino, donde el instituto o la formación docente debía iluminar con sus capacitaciones, entre comillas, capacitaciones, no formaciones, a estos profes o maestros de inicial, primaria o secundaria, ¿no es cierto? Eso, por un lado, esas tensiones. Y en el 2020 se empieza a pensar y a trabajar por la situación de la pandemia en la clase en múltiples dimensiones. Esta clase como espacio común empieza a ser configurada o tiene que ser configurada rompiendo las coordenadas de tiempo y espacio, que desde la formación docente, si bien existía la educación a distancia como modalidad, no era común, ¿no es cierto? Entonces, acá se configura una nueva tensión. En el escenario de pandemia no hace falta que profundice, porque todos los que estamos acá hemos vivido, hemos transitado, lidiado con estas características. Se fue creando e inventando, y lo digo con toda la fuerza que tiene este concepto de invención, sobre la marcha, para garantizar la continuidad pedagógica. Obviamente el sistema no estaba pensado, aquel sistema de la formación docente, el sistema formador, en su gran mayoría con la modalidad presencial, no estaba preparado para mutar en la distancia. Bueno, tuvo que mutar. Y esto fue y trajo un intenso proceso de aprendizaje, tanto a nivel macro, de políticas públicas, de los organismos
públicos, y también a nivel micro, a nivel de la institución, de la gestión del gobierno, de las instituciones, y a nivel microcurricular de cada una de las unidades curriculares, ¿no es cierto? Desde el sistema jurisdiccional, el Instituto Nacional de Formación Docente, entre sus estrategias, fue fortalecer todo lo que era la plataforma educativa y dentro del programa 25, que es el programa que estaba, hablo en pasado, del programa 45, que era el programa que estaba financiado para las jurisdicciones, se fortalecen los perfiles de TIC para fortalecer justamente todo lo que son los nodos de la plataforma. Esto fue de gran utilidad para aquellos institutos que no tenían plataforma, usaban la del Infod, ¿no? Pero bueno, antes de pasar al escenario de la pandemia, vamos a recordar, porque esto va a ser, no me voy a detener, porque acá veo que hay colegas de la práctica, así que es un poner en palabras, de parte mía nada más, las regulaciones del campo de la práctica. Por supuesto, el encuadre general es la Ley de Educación Nacional, donde a lo largo de la ley se explicita que es responsabilidad del Estado Nacional y de las jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires articular políticas de los distintos niveles educativos, entre ellos se menciona la formación docente, ¿no es cierto? Dentro de esta Ley de Educación Nacional, en el artículo 74 se hace una específica referencia a la formación docente. También en la Ley de Educación Nacional, como ustedes saben, en el artículo 75, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente como el órgano para planificar, evaluar, ejecutar distintas políticas de formación docente a nivel federal. También la Ley de Educación Superior, en su artículo 3, que menciona específicamente la formación profesional para los distintos campos, hace referencia a la formación docente. Y si nosotros queremos especificar, ¿no es cierto?, en el campo de la práctica, vamos a tener que sí o sí tener en cuenta resoluciones del Consejo Federal, resoluciones a mi entender, que fueron históricas y fundantes de el sistema de formación docente jurisdiccional como la conocemos hoy y que han abonado, permítanme decirlo, a lo mejor soy demasiado audaz, no sé si esa es la palabra, quizás no sea el término más feliz, pero que han abonado a la modificación de esta gramática, ¿no es cierto?, de esta gramática del isomorfismo hacia la hospitalidad, ¿no? Hay algunas de estas resoluciones de esta época del Consejo Federal donde los planteos que se hicieron hacia esos institutos que venían hackeados, ¿no es cierto?, por la década del 90 y todo ese proceso de acreditación y demás, aparece, digamos, otro tipo de normativas, de textos políticos que dialogan de otro modo y posibilitan otras traducciones, ¿no es cierto? Entiéndase por esto la resolución 30 del 07, donde se explicitan las funciones del sistema formador, y las resoluciones que hacen a los diseños curriculares de la práctica, como por ejemplo la 2407, y la modificatoria del 2008, que es la 74, donde se explicita que la formación docente tiene que comprender 3 campos. Esto no es novedad para nadie, general, específico y el campo de la formación profesional. Si bien esto no es novedad, hay algo que a mí me gustaría destacar con respecto a esto, porque cuando vamos a esta resolución ya vieja, ya que tiene
casi 20 años, siempre digo que este tipo de resoluciones fueron resoluciones y textos cargados de postura pedagógica, cargados de posición pedagógica. Cuando se define el campo de la práctica, se lo define explícitamente como un campo que es en sí mismo un espacio de producción de conocimiento pedagógico que nutre la perspectiva de articular la formación docente inicial con la formación docente continua, sobre la base de proyectos consensuados y de construcción conjunta en el proceso de coformación. Entonces acá se establece algo bien interesante que tiene que ver con la figura del coformador y el instituto y la formación docente vinculándose con ese coformador en un proceso de formación continua y en un proceso donde se empieza a construir un conocimiento que, si bien no lo dice acá, lo digo yo, se empieza a construir un conocimiento en una comunidad de práctica o en un colectivo de la práctica, ¿no? Nos da esa potencia, ¿no? Después también tenemos en el 2011 una resolución donde se plantean los lineamientos para el planeamiento y la organización curricular del sistema formador, ahí no es de la formación docente, los lineamientos y organización para el sistema formador. En esta resolución de la 140 del 11, se le establece a las jurisdicciones que deben elaborar sus reglamentos, el orgánico, el marco y el de práctica. Hoy nos vamos a centrar en los reglamentos de práctica. Las distintas jurisdicciones, entonces, sacan a través de decretos sus reglamentos de práctica. El nuestro, hablo nuestro porque estoy hablando desde Santa Fe, es el reglamento 4200 del 2015, que es como fue promulgado a fines del 2015, empieza a funcionar en el 2016, realmente haciendo múltiples, o posibilitando, propiciando, abonando, múltiples traducciones en la organización del campo de la práctica en los institutos. Esas múltiples traducciones tenían que ver con ese reconocimiento que ya viene dado desde el Consejo Federal, que toman los reglamentos de práctica de las jurisdicciones, era discusión de las mesas federales, lugares, espacio de fecundo intercambio, eran discusiones, el rol de los coformadores, quiénes son los actores de la práctica, cómo estos actores de la práctica abonan a construir conocimiento. Y esto, si bien lo voy a decir más adelante, no quiero dejar de decirlo, estaba totalmente articulado con políticas que también se propiciaban, se posibilitaban desde el Instituto Nacional de Formación Docente, que tenían que ver con la investigación. En la investigación, las convocatorias de investigación. En lo que refiere a la jurisdicción Santa Fe, las primeras convocatorias hasta el 2015, ustedes saben que hubo convocatorias a los institutos hasta el 2015 de investigación, luego hubo un periodo donde se hicieron estudios nacionales, no se convocaba a investigaciones genuinas de los institutos, después hubo otras convocatorias. Del 2007 al 2015, el 60% de las investigaciones eran sobre el campo de la práctica, ¿no? Entonces esto también abonó a una movilización metafórica y a veces también real en los institutos y en ese campo. Bueno, eso por un lado. Y esto es antes de la pandemia, o sea, hay un marco que posibilita, un marco normativo que va posibilitando algunas traducciones bien interesantes en ese campo de la práctica, que tiene que ver con la construcción de conocimiento entre los IFD y las escuelas asociadas, que tiene que ver con un reconocimiento de
los profes coformadores, que a su vez a los profes de los institutos se los empieza a considerar con este principio que yo comenté antes, como intelectual transformativo de la práctica, al empezar a posibilitar la investigación en los institutos con líneas financiadas del Infod. De todos modos, las jurisdicciones, anteriormente a esto, hubo distintos momentos en la investigación de los institutos, es otro tema. También algunas jurisdicciones, y Santa Fe ha tenido convocatorias anteriores, pero esto fue una convocatoria que incluyó masiva. Bien, vamos entonces, eso con respecto a la formación en el campo de la práctica. Luego podemos analizar el campo de la educación a distancia. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque vamos a hablar luego de las regulaciones en pandemia para que este campo de la práctica pueda seguir garantizando la continuidad pedagógica y también qué aprendizajes, qué cambio, qué se movilizó, qué se reconfiguró o no en este campo, ¿no? Entonces es necesario tomar un poco y analizar el campo de la educación a distancia. ¿Cuáles eran las regulaciones? Bueno, obviamente es una modalidad reconocida por la Ley de Educación Nacional. Es una modalidad que en el artículo 105 de la Ley de Educación Nacional va a decir que se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación entre docente y alumno se encuentra separada en tiempo y espacio durante una parte o gran parte del proceso educativo en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados para que los estudiantes alcancen los objetivos de la propuesta educativa, ¿no? Esta definición de educación a distancia la van a tomar dos resoluciones, una del Ministerio de Educación Nacional, que encuadra al subsistema universitario, y otra, una resolución del Consejo Federal, que encuadra a las instituciones dependientes de las jurisdicciones, ¿no? Ahora voy sobre eso y voy a expoliar, como dicen, no sé si está bien dicho tampoco, pero bueno, hago un adelanto. El sistema universitario, después de la pandemia, el año pasado, tiene una resolución o un encuadre normativo que toma o retoma, se supone, y creo que sí, aquello que se ha aprendido durante este pasaje de la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos esto como una deuda desde el subsistema jurisdiccional, porque aún se está debatiendo la modificación de la resolución 348 del 18, o sea, todavía estamos trabajando sobre eso. Me consta que fue un tema donde desde las mesas federales del Infod se trabajó mucho, hubo mucho trabajo ahí, pero no ha llegado a concretarse en una resolución del Consejo Federal. Bien, entonces tenemos esta Ley de Educación Nacional que avala la educación a distancia, la reconoce como una modalidad en el artículo 105 que leí recién. En el artículo 106 va a decir de la Ley de Educación Nacional que todos los niveles del sistema educativo pueden tener educación a distancia. Y que, bueno, todo aquello que se conocía como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual, iban a ser subsumidos al nombre de educación, educación a la distancia, ¿no? Algo bien interesante que ya se plantea en la Ley de Educación Nacional es que las carreras de formación docente que fuesen de educación a distancia, su práctica no podía hacerlo. O sea, la práctica se la consideraba presencial. En el 2006, época de la Ley de Educación Nacional,
se junta o se ve como similar, como sinónimo, la educación presencial con la que se desarrolla en tiempos y espacios similares, coordinados, digamos, con las mismas coordenadas de tiempo y espacio. Eso vamos a ver que después empieza a mutar. Antes de la pandemia, ya en la resolución del Ministerio de Educación 2641 y en la resolución del Consejo Federal 348, se empieza a plantear que puede ser considerado educación presencial aquellas propuestas que, valiéndose de la tecnología, son sincrónicas. Aquellas propuestas que son sincrónicas pueden ser consideradas presenciales. Tanto en la de la resolución que regula el subsistema universitario del 17 como en la resolución del 18. Pero en ambas, algo que sostienen ambas en sus articulados, es que el campo de la práctica profesional en la docencia no puede tener este formato de presencialidad en la virtualidad. No sé si soy clara, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, plantea en la resolución del Ministerio de Educación, la 2641, se plantea que una carrera de educación a distancia es aquella que puede tener el 50% de educación a distancia y un 50% presencial. Y presencial es considerado aquello a través de los medios tecnológicos, lo que hoy fácilmente reconocemos como sincronía, se exceptúa de esta condición a las prácticas. La resolución del Consejo Federal de Educación que regula el sistema dependiente, el subsistema dependiente de las jurisdicciones, va a decir que para que una carrera sea considerada una carrera a distancia, tiene que tener el 70% de las horas bajo esta modalidad. Bien, pero considera que si hay medios tecnológicos que reúnen las brechas de espacio, digamos, por ejemplo, la virtualidad, se puede considerar presencial. Entonces, bueno, esta resolución fue muy debatida en el ámbito de las mesas federales, por ejemplo, del Infod, muy debatida porque no había norma, no hay otra norma luego de esta sobre la educación a distancia. Si bien vamos a ver que en la pandemia hubo una exceptualidad, pero esto, disculpen el desorden de ir y venir, pero me parece que este desorden de ir y venir también es gráfico con lo que ha ocurrido y ocurre, ¿no? Decía que las discusiones en el seno de la mesa federal del Infod iban justamente por la cuestión de hasta dónde se podía habilitar, sí, no, bueno, había distintas posturas sobre este 70% o 30% que solamente estaba definida en esta resolución. La resolución dice, para que una carrera sea considerada a distancia tiene que tener el 70% de su propuesta tiene que ser bajo esa modalidad, ¿no es cierto? Entonces acá, por la negativa, era lo que se trabajaba, ¿no? El 70% bajo la modalidad, pero teniendo en cuenta que la virtualidad es considerado presencialidad. Bueno, acá se presenta también una dificultad porque para el subsistema universitario, ya en la resolución del Ministerio de Educación del año pasado, se extiende al campo de la práctica la posibilidad de considerar presencialidad a la cuestión de la virtualidad sincrónica, ¿no? Lo virtual sincrónico es presencial,
Pero cabe destacar que para el subsistema universitario, en sus regulaciones, aparece esta necesidad que cada institución, cada universidad, tiene que tener su sistema de educación a la distancia aprobado por resolución. Y esto considero que es sumamente importante. Un sistema donde se evalúa la cuestión tecnológica, metodológica, formativa, tanto de sus recursos materiales como la formación de los profesores para poder llevar a cabo esta modalidad, ¿no es cierto? Pero empieza a aparecer dentro del sistema de formación docente a partir del año pasado, sí, bien digo, la posibilidad en el subsistema universitario de que el campo de la práctica pueda considerar presencial lo virtual sincrónico. No ocurre lo mismo con el subsistema dependiente de las jurisdicciones. Bien, con respecto, vuelvo para atrás. Cuando empezó la pandemia, obviamente, estaba vigente la resolución del Ministerio de Educación del 17 para las universidades, del Consejo Federal del 18 para la formación docente de jurisdiccional. El campo de la práctica, entonces, no podía ser virtual sincrónico. Bien, luego el DNU 297 del año 2020, que bueno, quizás todos tengamos algún recuerdo de aquel marzo del 2020, hablando con distintos colegas sobre aquello que aconteció. Es raro que una persona no recuerde qué estaba haciendo cuando se enteró esto del aislamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, aquel DNU 297 que empieza a marcar el periodo de ASPO, que luego es renovado con otros DNU, también es concatenado con normativas jurisdiccionales y federales. La resolución del Consejo Federal 373 del año 20, en su anexo 1, posibilita a las jurisdicciones a poder emitir, sacar normativa excepcional, de excepción. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Por lo que habíamos comentado, que el campo de la práctica no podía cursarse presencialmente, virtual, digamos. Bueno, y las carreras de la formación docente, la mayoría, tanto del sistema formador universitario, del subsistema universitario, como el subsistema jurisdiccional, la mayoría era presencial. Sus títulos daban cuenta y su validez iba por la presencialidad. Bueno, esta resolución habilita a realizar cambios. Las jurisdicciones, van emitiendo distintos decretos, y estos decretos habilitan resoluciones ministeriales. El que tiene que ver con la provincia de Santa Fe y el campo de la práctica, y la formación docente de Santa Fe, es la resolución ministerial 225, donde se habilita el cursado no presencial con coordenadas de tiempo y espacio coincidiendo, se habilita esto, y se habilita el cursado del alumno de la práctica en la no presencialidad, tiempo y espacio coincidiendo, ¿no es cierto? Aparte de esta resolución del 225, habilita distintas circulares de superior. Ustedes saben que las circulares es una norma que no crea norma, sino que comunica y que, en cierto modo, explica, da orientaciones de cómo traducir la norma. Bueno, acá, hay algunas de las circulares que fueron traduciendo al nivel de educación superior y que llegaban al sistema jurisdiccional santafesino sobre y en la pandemia, sobre el campo de la práctica y los otros campos.
bueno, la postergación del ciclo lectivo, los exámenes a la distancia, el curso introductorio a la distancia, luego el cursado a la distancia, el trabajar con la revisión de las planificaciones, la flexibilización, el trabajo colaborativo. Ya con la resolución ministerial 225, nosotros desde la jurisdicción de Santa Fe empezamos a habilitar diferentes líneas que empiezan un diálogo que se venía dando espontáneamente por esta gramática que tenía el subsistema de formación docente jurisdiccional. Esta gramática que ya había salido de ese isomorfismo, que estaba constituyendo un conjunto de docentes e intelectuales transformativos, formadores de comunidades de práctica, articulado con las escuelas asociadas, ¿no? Empieza un diálogo que yo lo evalúo como un diálogo muy, muy fecundo, que da letra y espíritu y encuadre a las circulares y, digamos, a esta normativa de orientación, ¿no? A esta orientación. Tanto los equipos de la práctica, que luego fueron denominados como el equipo de la práctica, que fue denominado como observatorio de práctica, como el equipo de acompañamiento a las trayectorias y políticas estudiantiles, empieza a trabajar con referentes territoriales de los institutos, con referentes territoriales del campo de la práctica. Se empieza a trabajar y fruto de ese diálogo, o producto de ese diálogo, es la letra de las orientaciones. Entonces, esas orientaciones tenían que ver con concertaciones, con consensos, que luego iban a los institutos y se adaptaban al territorio específico de cada instituto, ¿no es cierto? Bueno, acá están las distintas circulares, las distintas circulares que van dando forma a estas traducciones a nivel jurisdicción. Después estas toman forma a nivel institucional y de articulación con las escuelas asociadas, ¿no es cierto? Nosotros en este juego entendemos que la formación en la práctica es una secuencia formativa centrada en la construcción de prácticas pedagógicas. En esta construcción abonan diferentes actores que era necesario y que fue muy necesario tener en cuenta en este tipo de orientaciones, ¿no es cierto? Nosotros entendemos las prácticas pedagógicas como prácticas sociales, como un conjunto de procesos complejos y multidimensionales, que apuntan y se transforman en un dispositivo de vital importancia para el diálogo entre teoría y práctica y teoría, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Esta situación inicial de gramática nueva que tenían los institutos fue el marco o el sostenimiento, a mi entender, para posibilitar traducciones potentes, tanto en el trabajo del Observatorio de Práctica, que fue una línea de superior en el 2020, que empieza en el 2020, como experiencias que fueron múltiples y variosas en los institutos, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar con este observatorio de prácticas que, bueno, no sé si hay alguien más que se ha incorporado en el grupo, pero acá está presente con nosotros una de las personas del observatorio, María Eugenia Mena. También vi que estaba Alejandra Soso, que fue tallerista del observatorio. El observatorio fundamentalmente trabaja y trabajó con los actores de la práctica para poder construir y socializar distintos encuadres y producir diversas orientaciones para, en principio, el cursado, el aprendizaje de la práctica en la distancia y luego
para, digamos, la articulación con las escuelas asociadas y demás, ¿no es cierto? Este observatorio de práctica estaba, digamos, en sintonía con varias de las líneas que hacían y que trataban de fortalecer y de abonar a esa nueva gramática de los institutos superiores, ¿no? Como el sostenimiento de las trayectorias, la línea de investigación. En el 2021 se trabajó y docentes de distintos institutos de toda la provincia participaron de la Diplomatura de Investigación Educativa en articulación con UNIPE. Esto lo consideramos muy valioso porque en las investigaciones, en las convocatorias de investigación, aquellos institutos que no tenían perfiles de profes que habían hecho posgrados, fundamentalmente, básicamente muchos por una cuestión geográfica, no es lo mismo los institutos que están en Santa Fe, en Rosario, en Rafaela o en Reconquista, donde hay articulación y sede con universidades, que los que están a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde sus profesores no podían acceder nunca a las convocatorias porque no tenían no había directores con perfil en investigación. Bueno, esto nos pareció interesante. ¿Por qué lo articulo con las prácticas? Porque muchas de las investigaciones y de los proyectos tienen que ver con la práctica y porque abona esta idea del profe como intelectual transformativo, ¿no? Bueno, ahí tienen las otras líneas que van abonando a esta gramática. Bien, les contaba que el observatorio tuvo a su cargo estas acciones que dije hace minutos y también un ciclo de talleres para distintos, perdón que me estoy confundiendo con las diapos, un ciclo de talleres para los formadores del campo de la práctica. Estos talleres abarcaban distintas dimensiones, pero tenían como objetivo partir sobre todo de situaciones profesionales y analizar desde distintas perspectivas estas situaciones profesionales. Esto fue muy, muy potente y participaron, bueno, aproximadamente del 2020 al 2023 en las acciones formativas del observatorio, cerca de 4.000 profes de la práctica, ¿no? Y las orientaciones y las normativas no solamente fueron convocados para la construcción los profes de la práctica a través del observatorio, que sí fueron convocados, sino también supervisores tanto de nivel superior como de los otros niveles, reuniones con directivos, reuniones con equipos directivos de las escuelas asociadas, ¿no? En esto, no sé, Ana, cómo ando con el tiempo. Creo, Pateo, que habría que ir redondeando. Bien. Para abrir a la conversación. Bien. Estas cuestiones que tenía pensada eran, digamos, desmenuzar un poco o analizar aquellas orientaciones que, bueno, están para aquellos que les interesa, están en el campus educativo de Santa Fe, están todas las orientaciones que se fueron dando. Estos que acá explicito fueron los talleres de formadores del campo de la práctica, o sea que acá se trató o se posibilitó esto de la formación, el análisis de situaciones a través de distintas orientaciones desde el ministerio. Los ciclos de talleres fueron para los formadores y para los noveles egresados. Y luego de la pandemia también hubo encuadre, orientaciones, intervenciones, planificaciones para las jornadas de coformadores, producción de documentos, ciclos. El observatorio trabaja con el apoyo pedagógico a escuelas, de una línea del Infod que fue bien, bien potente, que no podemos dejar, si hacemos un análisis de lo federal, de tenerla en cuenta. Desde el observatorio también hubo dos publicaciones. Acá están los títulos de los distintos talleres
que se posibilitaron desde el observatorio. Acá tenemos una foto de las publicaciones en formato papel, que fueron publicaciones aparte del observatorio, que también están en el campus de la provincia de Santa Fe. Y bueno, para ir redondeando, considero que desde el campo de la práctica, el gran desafío es una configuración nueva o sea, una reconfiguración del campo de la práctica, donde los aportes de esta educación en la distancia, educación a la distancia, pueda nutrir a normativa que habilite cierto uso de la distancia en la formación práctica, ¿no es cierto? La articulación, digamos, formar docentes para los niveles obligatorios que tengan este sello, esta huella de situaciones profesionales en la distancia, me parece bien potente. Es necesario que haya propuestas desde lo macro que puedan tomar todo este aprendizaje, todas las traducciones situadas que han hecho los actores del campo de la práctica a lo largo y a lo ancho, ¿no es cierto?, del país. Y como pregunta, me parece que está bueno reflexionar sobre de qué modo las políticas públicas como texto, discurso y puesta en acto abonan a una reconfiguración del campo de la práctica en función de lo aprendido, ¿no es cierto? Y acá me permito agregar otra cosa que no está en el campo, que es cuál es el, entre comillas, poder de los actores del campo de la práctica para que esto suceda, ¿no es cierto? Y cómo es la relación entre una nueva gramática institucional de los institutos y la construcción colectiva del conocimiento en el campo de la práctica. Cómo tracciona esta construcción colectiva a esta nueva gramática a la construcción colectiva, y esto cómo puede ayudar o posibilitar justamente una configuración que tenga en cuenta estos aprendizajes, ¿no es cierto? Bueno, esto es humildemente lo que fui pensando. Me gustaría ahora que podamos intercambiar, ¿no es cierto? Bueno, y que podamos abrir y conversar sobre esto, porque muchas de las cuestiones que fui diciendo, bueno, gente de todas las jurisdicciones, si son del campo de la práctica, han sido protagonistas de este pasado reciente, digamos, muy reciente. Sí, y efectivamente, esto está ahí muy... Sí, y algo que a mí me preocupa mucho cuando leo algunos artículos, es esto de que basándose en esta normativa del Consejo Federal de Educación a Distancia, donde lo virtual sincrónico es considerado presencial, excepto lo de la práctica, ¿no es cierto? Hay algunas propuestas que considero que aún, digamos, que es como un conglomerado de propuestas no reguladas, y que a lo mejor tendríamos que pensar un poco, mirar esto de un sistema de educación a distancia institucional, o como similar al que tienen las universidades, no sé si igual, pero algo que pueda regular estas propuestas, me parece que es necesario, porque si no es como un conglomerado de propuestas que me parece que puede llegar a ser peligroso, ¿no? Claro, efectivamente. Ahí Gregorio levanta la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, un gusto escucharla a Patricia Moscato. Bueno, con respecto a esto último, si bien yo no soy del nivel superior ni de la formación docente, quería preguntarle a todos los compañeros que están presentes si
nosotros en el nivel secundario lo que estamos viendo, sobre todo en la formación docente continua, digamos, no a lo mejor en la que se da en los IFD, pero sí en la formación docente continua, una suerte de mercantilización de la formación, digamos, ¿no? Entendiendo que nuestro decreto de ingreso a la docencia, el 3029, favorece mucho, digamos, esa mercantilización, pero este nuevo dispositivo de formación en la distancia o de virtualidad, bueno, no me quiero meter en esa discusión, pero sí es lo que estamos viendo en las escuelas secundarias, sobre todo, como una sobreoferta de capacitación que muchas veces no está muy direccionada. Yo quería preguntarle a Patricia Moscato si en el ámbito de la educación superior esto está en discusión, digamos, sobre todo en los formadores de la educación inicial, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, Gregorio. Hay una oferta que, bueno, se ha llamado, en la provincia de Santa Fe se le llama, entre comillas, la cajita feliz, donde en función de esta virtualización aparecen diversas ofertas, y que, bueno, esto aún no está regulado de ningún modo. Y me parece que es una deuda que tenemos, que lo que vos planteás es una deuda del sistema de desarrollo profesional o de la formación docente continua. ¿Cómo regulamos esta formación docente continua? A través de distintas propuestas, ¿no es cierto? Es permanente, sí, es al interior de la educación superior, me consta, hay una gran preocupación sobre esta proliferación de ofertas, muchas utilizando medios totalmente virtuales, en la distancia, que bueno, por ahí necesitaríamos algún tipo de regulación federal y también provincial, por supuesto. Sí, La regulación, si fuesen propuestas de la universidad, de las universidades, está la regulación del año pasado, donde pueden, digamos, donde se posibilita la formación enteramente en la distancia y la virtualidad, perdón, el campo de la práctica en la virtualidad. Eso ya está aprobado. Con lo cual, los distintos sistemas jurisdiccionales ahí están en una situación bastante compleja, bastante compleja. La cuestión que vos planteás tiene que ver, me parece, Gregorio, decime si por ahí estoy diciendo una cosa que no es, con la calidad de estas ofertas y con la pertinencia de las ofertas. Que bueno, también es discutible si el formato, si podemos vincular un tipo de formato en la distancia, presencial, virtual, sincrónica, con estas variables, ¿no? Pero bueno, coincido que hay una falta de regulación y que forma parte de las preocupaciones del colectivo docente de nivel superior. Sí, ahí Jorge levanta la mano. Sí, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, yo más que una pregunta o dialogar, quería realmente poner en valor este recorrido que hizo Patricia, que fue perfecto y que tuvimos algunos la oportunidad y el privilegio de vivenciarlo. Realmente fue un periodo muy, muy positivo, con mucha calidad, y no quería dejar de expresarlo porque fueron momentos muy importantes en educación superior donde la educación superior fue realmente puesta como un derecho. Así que bueno, quería manifestarlo. Patricia, siempre es un gusto y un placer escucharte. Y bueno, y esperemos que estas conferencias o estas charlas se sigan sosteniendo en el tiempo porque realmente es muy importante. Simplemente eso. Bueno, gracias, Jorge. Como siempre, un gusto el trabajo compartido. Sí, yo también quería ahí poner en consideración la diversidad de grupos que conformamos el colectivo docente. Hay unas diferenciaciones entre quienes hacemos docencia en el nivel superior,
una carrera docente-investigador más estructurada en el campo universitario que en el nivel superior, unas diferencias en relación a, digamos, a la docencia en la educación básica, una sistematicidad en un reclamo histórico de la docencia en educación básica y en parte también en el nivel superior jurisdiccional de la poca disponibilidad de espacios colaborativos, de trabajo, fundamentalmente en torno a la formación, a la práctica, y ahí me parece que la deuda es en parte normativa y regulativa y en parte es una deuda político-gremial de trabajo sistemático para conseguir, digamos, por supuesto, una organización que permita poner límite a la mercantilización y también un acuerdo nacional en torno a equiparar las formaciones, ¿no? Que esto es un sistema muy endeble en donde las características de sistema de la formación docente continua entran a ponerse en cuestión por estas cuestiones que planteaba Gregorio, de una mercantilización y una diversificación de ofertas de muy distinta calidad, con poca sistematicidad. Quería hacer ese comentario como una preocupación muy fuerte, particularmente de una universidad como la nuestra, que se ocupa de la formación docente. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Es una deuda normativa y una deuda también de aquellos, del colectivo docente y de aquellos que representan a los docentes, ¿no? Por supuesto. Veo que ahí María Claudia está levantando la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy claro, gracias Patricia. Veo varias caras de conocidas y conocidos. Hola, hola Karina. Me quedé pensando en lo que dijo Gregorio respecto al tema de la cuestión de la desregulación o las posibilidades que a nivel nacional, algunas de estas cuestiones como otras, ¿no? Avancen, ¿no? Y entonces me surge una preocupación. La cuestión de los contextos, los avances en las políticas, en las distintas apropiaciones que las jurisdicciones van pudiendo construir en un contexto actual de no regulación o de regular para abrir, realmente me preocupa. Y pensar en que los institutos en los últimos años estaban con propuestas de diverso tipo que llegaban de políticas nacionales, donde los profesorados se presentaban, por ahí ganábamos algunos proyectos, y en algún caso seguíamos participando y planteábamos proyectos institucionales que no eran subvencionados por un contexto y ¿cómo decir? Un interés de época que tiene que ver con la participación. El año pasado tuvimos los 40 años de la democracia, ¿no? Realmente, más que nada, es transmitir la preocupación y preguntarte, Patricia, con respecto a la situación actual del Infod. Bueno, me preocupa lo mismo que a vos, María Claudia, me preocupa el contexto. Yo creo que, no creo, sé que muchas de estas cuestiones que se pudieron ir haciendo tienen que ver con decisiones políticas. Decisiones políticas, me refiero a decisiones políticas de financiamiento. En las universidades que hacen posible
distintas líneas, investigaciones, producciones, formación continua, bueno. En las jurisdicciones, y tienen que ver con líneas nacionales en las jurisdicciones, como el Infod y las opciones, digamos, la decisión de financiar distintas cuestiones del programa 45, que existió en las jurisdicciones, y con, bueno, con decisiones jurisdiccionales, ¿no es cierto? Yo les comentaba la experiencia del Observatorio de Práctica. El Observatorio de Práctica fue una decisión que se pudo mantener gracias a líneas de financiamiento genuinas de la jurisdicción y de la nación. De ambos, o sea, era mixta el financiamiento del Infod y una decisión política de la jurisdicción. Con respecto al Infod, sé muy poco, quizás no soy la persona más adecuada para hacer esto de informar, sé muy poco, sé que tiene un director hasta hace unos meses, hace apenas unos meses que tiene, un par de meses. Antes estaba sin director ejecutivo del Infod. No sé las líneas que aún que se van a desplegar, no tengo ninguna noticia, ni no sé eso al respecto. Creo que no ha llegado nada a los institutos. Quizás los docentes, los profes que están en los institutos, o los directivos y supervisores que están acá me pueden decir si ha llegado alguna convocatoria del Infod. No, creo que no. A lo mejor en los últimos días y no me enteré. Pero tiene autoridad que eso hará 2 o 3 meses. Están trabajando en el programa de alfabetización nacional y también llegaron algunas propuestas para proyectos de investigación. Bueno, mira, no, me aporta eso, Marcela, porque no sabía, realmente desconocía que había una convocatoria de proyectos de investigación, desconocía totalmente. Bueno, y en alfabetización me imagino porque hay un plan nacional de alfabetización, ¿no? Gracias, Marcela. Gracias, Patricia. Bueno, no sé si hay más preguntas. La verdad, Patricia, felicitarte por la presentación. Comparto plenamente lo que dijo Jorge respecto de tu gestión en el nivel superior, que yo la viví desde otro lado. Realmente una gestión impecable, un esfuerzo, un compromiso increíble. Bueno, muchas gracias por las palabras. En realidad, la gestión es posible, digamos, por los equipos con los que he trabajado y por los institutos de Santa Fe, que no mágicamente, había un proceso que se venía dando desde hacía mucho tiempo, de laburo hacia el interior con estas normativas federales que yo creo que, bueno, movieron ahí, que empezaron, ¿no es cierto?, con normativas federales en el 2007, 2008, 2009, 2010, las convocatorias de investigación, o sea, ahí movieron algo de los institutos que me parece que los institutos, estimo que no solo los de Santa Fe tienen una potencia y una fuerza para realmente estar a la altura de las circunstancias. Bueno, muy bien. Llegamos hasta acá. No, si nadie quiere agregar algo más, agradecerle a Patricia por la participación, a todos los presentes. Roxana Greco pide la ponencia por escrito. Me parece bien. Tenemos varias opciones de posibles lugares donde publicarla. Así que con esto nos despedimos y esperamos seguir viéndolos y compartiendo espacios de intercambio
en esta línea o en otras de la semana virtual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, Gregorio. Hasta luego.